Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de biología. En esta ocasión abordaremos organelos celulares. Con base en el temario, este tema pertenece al número 4 de la lista, destacando que este contenido se relaciona directamente con el tema anterior, tipos de célula, ya que los organelos son las estructuras internas que permiten entender cómo funciona cada célula. También, como una pequeña nota para que lo tengan en cuenta, en algunos textos se mencionan a las estructuras celulares, que en términos generales es prácticamente lo mismo que los organelos celulares, salvo algunas diferencias. Es decir, no son lo mismo, pero generalmente se utilizan como sinónimos. Así que no te preocupes si durante tu estudio encuentras uno u otro término. De igual manera, más adelante explicaremos esto a mayor detalle. Además, es importante aclarar que para facilitar el estudio y mantener un lógico en este tema, los organelos se analizarán en dos partes. En primer lugar, los organelos de las células eucariotas, que presentan mayor complejidad estructural, y posteriormente, los componentes celulares de las células procariotas, que tienen una organización más simple. De esta forma, primero se estudia la célula desde su estructura interna y después se avanza hacia la comprensión de los procesos celulares que dependen de estos organelos, siguiendo la secuencia lógica del temario. Muy bien, una vez aclarados estos puntos, ahora sí, demos inicio con el tema. A manera de contextualización, ¿qué son las estructuras celulares? Las estructuras celulares son los componentes que forman una célula, organizados de manera específica para permitir que ésta realice sus funciones vitales, como producir energía, sintetizar proteínas, eliminar desechos y reproducirse. Estas estructuras pueden ser internas, como los organelos, o externas, como la membrana plasmática, y trabajan en conjunto para garantizar el funcionamiento y supervivencia de la célula. Ahora bien, si en algún momento has tomado clases de biología celular, esta definición probablemente te resulte familiar. Tal vez la asocies con los organelos celulares. Por lo que vale la pena aclarar mediante la pregunta: ¿son las estructuras celulares lo mismo que los organelos celulares? Pues realmente no son lo mismo. Pero sí, te lo explico. Básicamente los organelos celulares son un tipo de estructura celular, pero no todas las estructuras celulares son organelos. Ahora bien, definiendo cada uno de estos, tendríamos que las estructuras celulares incluyen todo lo que forma parte de la célula, tanto lo externo como lo interno. Mientras que los organelos celulares son estructuras internas especializadas, rodeadas o no por membranas, que realizan funciones específicas dentro de la célula. En resumen, los organelos celulares son un subconjunto dentro de un grupo más amplio de estructuras celulares. Por supuesto, hemos de mencionar que en muchos casos, especialmente en libros de texto y explicaciones generales, se usa el término organelos celulares de manera más amplia para referirse a todas las estructuras internas de la célula, incluso cuando técnicamente no todas son clasificadas como organelos celulares. Aunque, para los fines de este curso, ambas terminologías pueden ser empleadas como sinónimos. Muy bien, una vez habiendo aclarado este punto, ahora sí, continuemos. Ahora bien, como analizamos en el video pasado, existen dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. Por lo tanto, en lo que respecta a las estructuras celulares, estas incluyen componentes compartidos entre todos los tipos de células y otros específicos entre ciertos tipos. Es decir, estas estructuras se dividen en estructuras comunes, es decir, están presentes tanto en procariotas como eucariotas, y en estructuras específicas, que están presentes en diferentes células, ya sean en eucariotas, animales y vegetales, o únicamente en procariotas.
De hecho, en pantalla tenemos una imagen comparativa entre las células procariotas y células eucariotas. Por favor, tomen su tiempo visualizando estas representaciones y sus diferentes estructuras. Ahora bien, en la tabla que se muestra en pantalla están representadas todas las estructuras o organelos celulares que podemos encontrar en los dos tipos principales de células, eucariotas y procariotas. Algunas de las estructuras son compartidas por ambos tipos de células, como la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el material genético, es decir, el ADN, mientras que otras son exclusivas de un tipo de célula en particular. Durante este video, el análisis de las estructuras celulares seguirá un orden específico. En primer lugar, nos centraremos en las células eucariotas, ya que estas son las células más complejas y poseen organelos especializados que las diferencian de las células procariotas, por lo que analizaremos cada estructura a detalle, desde el núcleo, que es exclusivo de las células eucariotas, hasta las estructuras compartidas como los ribosomas y la membrana plasmática. Después abordaremos a las células procariotas, destacando únicamente las estructuras exclusivas de este tipo de célula, como los plásmidos, los flagelos y la pared celular, que ésta se comparte con una célula eucariota específica, que son las vegetales, pero no con las animales, entre otras más. Esto debido a que ya previamente habremos analizado estructuras comunes entre eucariotas y procariotas, específicamente el citoesqueleto, los ribosomas, el citoplasma y la membrana plasmática. Este enfoque nos permitirá comprender tanto las similitudes como las diferencias entre ambos tipos de células, ayudándonos a identificar cómo cada una de estas está adaptada a nivel de complejidad y función. Muy bien, comencemos con el análisis de las estructuras presentes principalmente en las células eucariotas, aunque como mencionamos previamente, algunas de esas estructuras también están presentes en las células procariotas. Estructuralmente hablando, las células animales y las células vegetales son muy similares entre sí, porque ambos tipos de células son células eucariotas. Ambos contienen organelos unidos a membrana, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas, además de otras estructuras como la membrana plasmática, el citoplasma y el nucleolo. Las funciones de estos organelos son extremadamente similares entre ambos tipos de células. Sin embargo, las pocas diferencias que existen entre las plantas y los animales son significativas y reflejan una diferencia en la función de cada célula. Estas estructuras incluyen a los cloroplastos, la pared celular y las vacuolas, por lo que vale la pena analizarlas una por una. A la par, les hacemos la recomendación de que durante este video tengan a la mano siempre presente la imagen que se muestra en pantalla, es decir, las células eucariotas tanto animal como vegetal. Y a su vez, la tabla que se muestra en pantalla, donde se resaltan las estructuras comunes para ambos tipos de células eucariotas, tanto animal como vegetal. Muy bien, demos inicio con el análisis. Material genético, ADN y cromosomas. El material genético es la base de la información hereditaria de los organismos. El material genético está contenido en el núcleo celular, organizado en cromosomas, que son estructuras compactas formadas por ADN enrollado en proteínas llamadas histonas, destacando que cada cromosoma contiene múltiples genes,
que son segmentos específicos de ADN encargados de codificar proteínas necesarias para las funciones celulares. Además, el ADN tiene una estructura de doble hélice formada por bases nitrogenadas. Estas son adenina, representada por la letra A, timina, representada por la letra T, guanina, representada por la letra G, y citosina, representada por la letra C, cuyo orden específico constituye el código genético. En general, este material genético no solo dirige las funciones celulares, sino que también se transmite de generación en generación con la mitad del ADN heredado de la madre y el padre. En lo que respecta a las funciones principales que lleva a cabo el material genético, este funciona como almacén de información, ya que contiene todas las instrucciones necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción del organismo. También se encarga de la transmisión hereditaria, es decir, que la información genética se transmita de padres a hijos. Cada organismo recibe la mitad del ADN de su madre y la otra mitad de su padre. Y como última función, el material genético también se encarga de la síntesis de proteínas, ya que los genes codifican proteínas específicas esenciales para el funcionamiento celular y las características del organismo. En resumen, el material genético compuesto por ADN, cromosomas y genes es esencial para el almacenamiento, transmisión y expresión de la información hereditaria. Está organizado en una estructura precisa dentro del núcleo y dirige todos los procesos biológicos esenciales, como la síntesis de proteínas y la herencia. El núcleo. El núcleo celular es una estructura membranosa ubicada generalmente en el centro de la célula. Su función principal es proteger y organizar el material genético, es decir, el ADN, además de regular procesos esenciales como la división celular y la producción de proteínas. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear con poros nucleares o nucleoporos que regulan el intercambio de moléculas como el ARN y proteínas entre el núcleo y el citoplasma. Además, dentro del núcleo se encuentra la cromatina, que es el ADN asociado a proteínas y puede compactarse para formar cromosomas durante la división celular. También dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, la cual es una estructura densa responsable de la producción de ribosomas, esenciales para la síntesis de proteínas. Básicamente, el núcleo actúa como centro de control de la célula, coordinando la expresión genética y las funciones vitales. Ahora bien, dentro de las funciones principales del núcleo se incluyen la protección del material genético, debido a que la membrana nuclear protege el ADN contra daños físicos y químicos. También el núcleo es responsable de la replicación y transcripción del ADN. Esto se debe a que dentro del núcleo el ADN se replica para que las células hijas reciban una copia completa durante la división celular. Además, también se transcribe, es decir, pasa de ADN a ARN mensajero, el cual lleva las instrucciones para la síntesis de proteínas. Otra de sus funciones es el control de la expresión génica. Básicamente, el núcleo regula qué genes se activan o desactivan según las necesidades de la célula. Esto permite la producción de proteínas específicas en momentos claves. Y como última función del núcleo, este también se encarga de la regulación del ciclo celular. Es decir, el núcleo asegura que la célula se divida correctamente y que el ADN se distribuya equitativamente entre las células hijas. Muy bien,
En conclusión, el núcleo es el centro de control de la célula eucariota. Es responsable de proteger el material genético, regular la división celular, coordinar la expresión de proteínas y garantizar que las células hijas hereden la información genética de manera precisa. Sin esta estructura, la célula no podría funcionar ni reproducirse adecuadamente. Continuando con el retículo endoplasmático. Abreviado RE, es un organelo membranoso conectado a la membrana nuclear y extendido a lo largo del citoplasma. Este organelo se presenta en dos formas, como retículo endoplasmático rugoso o abreviado RER y retículo endoplasmático liso, abreviado REL. Por supuesto, cada uno de estos lleva a cabo funciones especializadas. En lo que respecta a sus características, el retículo endoplasmático rugoso, como se observa en la imagen, está cubierto de ribosomas en la superficie, lo que le da un aspecto rugoso. Básicamente, cada una de estas bolitas o esferas sobre el retículo endoplasmático rugoso representa un ribosoma. Por supuesto, este retículo endoplasmático está involucrado en la síntesis de proteínas, las cuales posteriormente son transportadas al interior de la membrana para ser plegadas y modificadas en un proceso crucial para adoptar su forma funcional. Además, en este retículo ocurre la glucosilación, proceso que consiste en añadir grupos de carbohidratos a las proteínas para formar glucoproteínas. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, aparece liso en el microscopio. Este tipo de retículo se especializa en la síntesis de lípidos, incluyendo los fosfolípidos y esteroides. Además, también participa en la detoxificación celular, procesando sustancias tóxicas para evitar daños en la célula. Adicionalmente, actúa como almacén de calcio, el cual es un ion esencial para procesos como la contracción muscular. Muy bien, a manera de resumen, podemos mencionar que el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso trabajan de forma complementaria. El retículo endoplasmático rugoso se especializa en la producción y modificación de proteínas, así como la glucosilación, mientras que el retículo endoplasmático liso se enfoca en la síntesis de lípidos y el metabolismo celular. De esta manera, su conexión directa con la membrana nuclear y sus funciones diversas lo convierten en un componente esencial de las células eucariotas. Continuando con el aparato de Golgi. Este es un organelo celular cuya función principal es la de procesar, modificar, empacar y distribuir proteínas y lípidos provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Este organelo se asegura de que las moléculas lleguen a su destino final, ya sea dentro o fuera de la célula. El aparato de Golgi, como se observa en la imagen, está formado por una serie de sacos aplanados y apilados llamados cisternas, los cuales están organizados de manera polarizada. La cara cis está orientada hacia el retículo endoplasmático rugoso y es el punto de entrada de las proteínas y lípidos, mientras que la cara trans está ubicada más cerca de la membrana plasmática y es el punto de salida donde las moléculas ya procesadas son empaquetadas en vesículas para ser transportadas. Ahora bien, en lo que respecta a las funciones principales del aparato de Golgi, se incluyen el procesamiento de proteínas y lípidos, debido a que en esta estructura se modifican las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, añadiendo azúcares para formar
glicoproteínas. Otra de sus funciones es el empaquetado y distribución. Es decir, se empacan proteínas y lípidos en vesículas para transportarlos hacia su destino final, que puede ser la membrana plasmática, organelos o fuera de la célula. Como última función, el aparato de Golgi se encarga de la producción de vesículas. Básicamente, estas fungen como las formas de transporte para distribuir los productos procesados, que son proteínas y lípidos. En conclusión, el aparato de Golgi es una plataforma de procesamiento y distribución molecular en las células eucariotas. De esta manera funge como un Amazon a nivel molecular. Su estructura polarizada, con una cara cis y una cara trans, y la actividad de las vesículas aseguran el transporte eficiente de proteínas y lípidos, permitiendo que éstas cumplan sus funciones específicas en la célula o en el organismo. Proseguimos con las mitocondrias, también conocidas como centrales eléctricas de la célula. Son organelos esenciales para la producción de energía en las células eucariotas. Su principal función es la de generar ATP, la principal molécula energética de la célula, a través del proceso de respiración celular. En lo que respecta a sus características, las mitocondrias tienen una estructura membranosa compleja, formada por una membrana externa, que regula el intercambio de sustancias entre el citoplasma y una membrana interna, la cual está altamente plegada en crestas, donde se llevan a cabo las reacciones de la respiración celular para producir ATP. En el interior se encuentra la matriz mitocondrial, que contiene ribosomas, ADN mitocondrial y enzimas necesarias para la síntesis de proteínas y la autorreplicación. Además, entre ambas membranas se encuentra el espacio intermembranal, donde se acumulan protones esenciales para la generación de energía. Esta organización única permite a las mitocondrias cumplir eficazmente sus funciones energéticas y reguladoras. Por otro lado, en lo que respecta a las funciones principales de las mitocondrias, estas se encargan de la producción de energía, debido a que las mitocondrias generan ATP a través del proceso de respiración celular, específicamente en las crestas de las membranas internas. También tiene como función la regulación celular, es decir, participa en la apoptosis, que es la muerte celular programada, y en el control del metabolismo celular. También se encarga de la autorreplicación, ya que gracias al ADN mitocondrial son capaces de duplicarse independientemente del núcleo celular. En conclusión, las mitocondrias son organelos esenciales para la producción de energía, la regulación de procesos celulares y la adaptación celular, gracias a su capacidad de autorreplicación. Su estructura única, con membranas especializadas y crestas, permiten que cumpla sus funciones vitales de manera eficiente. Continuemos con el citoesqueleto. Esta estructura es una red dinámica de filamentos presentes en el citoplasma de la célula. Está compuesto por tres principales estructuras. En primer lugar, los microfilamentos. En segundo lugar, los microtúbulos. Y en tercer lugar, los filamentos intermedios, los cuales en conjunto forman una estructura de soporte esencial para la célula y están involucrados en una variedad de procesos celulares. Ahora bien, en lo que respecta a sus características, los microfilamentos, compuestos por actina,
son fibras delgadas que brindan soporte y permiten el movimiento celular. Los microtúbulos, formados por tubulina, son estructuras huecas que participan en la organización de organelos, en el transporte intracelular y en la formación del uso mitótico durante la división celular. Por su parte, los filamentos intermedios, compuestos por proteínas fibrosas específicas que varían dependiendo del tipo de célula y su función, aportan resistencia mecánica y ayudan a mantener la forma de la célula, proporcionando estabilidad frente a tensiones externas. En general, estas tres estructuras trabajan en conjunto para garantizar el soporte estructural, la movilidad y la organización interna de la célula. Por otro lado, en lo que respecta a los objetivos principales del citoesqueleto, este se encarga de brindar soporte estructural a la célula, ya que proporciona un marco que mantiene la forma de la célula. A su vez, está directamente relacionado al movimiento celular, ya que facilita procesos como la locomoción y el desplazamiento de organelos dentro de la célula. Otra de sus funciones es la organización intracelular, es decir, posiciona los organelos y ayuda en su transporte. Y por último, la división celular, ya que también participa en la formación del uso mitótico y la separación de los cromosomas durante la mitosis. En resumen, el citoesqueleto es una estructura esencial que combina el soporte, el movimiento y la organización intracelular. Además, sus tres componentes, los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios, trabajan en conjunto para mantener la integridad celular y facilitar procesos vitales, como la división celular y el transporte intracelular. Continuemos con los ribosomas. Los ribosomas son organelos esenciales presentes en todas las células, tanto procariotas como eucariotas, encargados de la síntesis de proteínas. Esto a partir de la información genética almacenada en el ADN, que posteriormente se transcribe a ARN mensajero. Destacando que estas proteínas son fundamentales para el crecimiento, la reparación y las funciones generales de la célula, ya que fungen como los trabajadores de esta gran fábrica. Ahora bien, en lo que respecta a sus características, los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad grande y otra subunidad pequeña. Ambas trabajan en conjunto para llevar a cabo la síntesis de proteínas. La subunidad grande es responsable de ensamblar los aminoácidos en la cadena polipeptídica, mientras que la subunidad pequeña se encarga de leer el ARN mensajero y coordina el proceso de transducción, es decir, el paso del ARN mensajero a proteína. Básicamente, los ribosomas están compuestos por ARN ribosómico y proteínas que les permiten interpretar el código genético y fabricar proteínas esenciales para las células. Su diseño funcional y compacto los hace fundamentales en el proceso de traducción genética. En resumen, los ribosomas son la fábrica de proteína de la célula, esenciales para la vida. Su ubicación, ya sea en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso, determina el destino de las proteínas que producen. Además, su diseño único, con dos subunidades, permite la traducción precisa y eficiente del código genético en proteínas funcionales. Continuemos con el citoplasma. El citoplasma es el espacio celular que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo en células eucariotas. Es un medio viscoso que contiene agua, proteínas
lípidos y otros compuestos, además de ser el lugar donde se encuentran suspendidos los organelos celulares. El citoplasma es un medio gelatinoso y viscoso, cuya textura y composición permiten soportar y proteger las estructuras celulares, mientras facilita el movimiento intracelular y la distribución de moléculas, proporcionando un entorno ideal para las reacciones bioquímicas de la célula. Por otro lado, en lo que respecta a las funciones que el citoplasma lleva a cabo, en primer lugar, en este se llevan a cabo las reacciones bioquímicas y metabólicas, ya que el citoplasma es el medio principal donde ocurren los procesos metabólicos esenciales, como la glucólisis y la síntesis de moléculas. También se encarga de brindar soporte y protección, debido a que proporciona sustento físico a los organelos celulares, manteniéndolos en su lugar. Y por último, el citoplasma también se encarga del transporte intracelular, ya que permite el movimiento de las moléculas y organelos dentro de la célula. En resumen, el citoplasma es un medio dinámico y complejo que proporciona un entorno ideal para las reacciones químicas y procesos metabólicos de la célula. Su estructura viscosa sostiene los organelos, mientras que su movilidad permite el transporte de sustancias y la locomoción en algunos casos. Básicamente, es esencial para el funcionamiento y la organización interna de las células. Continuemos con la membrana celular. La membrana celular es una estructura dinámica que rodea y protege a la célula, regulando el paso de sustancias hacia el interior y el exterior. Además, es esencial para mantener la integridad estructural y funcional de la célula. La membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos, con cabezas hidrofílicas orientadas hacia el exterior e interior de la célula, y con las colas hidrofóbicas hacia el centro. Los fosfolípidos pueden ser identificados en la imagen del lado izquierdo, donde se representa a la membrana celular. Básicamente, los fosfolípidos son estas estructuras con una cabeza representada por un círculo o esfera y el cuerpo representado por dos patitas. De esta manera, como lo mencionamos previamente, la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos, donde en la parte externa de la membrana tenemos cabezas y en la parte interna de la membrana también tenemos cabezas, siendo estas cabezas hidrofílicas, es decir, que tienen afinidad por moléculas polares como el agua. Mientras que la parte central, el cuerpo de la molécula, es hidrofóbica, es decir, que tiene que interaccionar más con compuestos que no son polares, es decir, moléculas sin carga, como estructuras orgánicas. Además, la membrana celular también incluye proteínas integrales y periféricas, que atraviesan o se asocian con la membrana y que son esenciales para el transporte de sustancias, la comunicación celular y el reconocimiento molecular. Además, contiene colesterol, que aporta estabilidad y flexibilidad, y carbohidratos que participan en la identificación celular. Esta estructura dinámica tiene una polaridad definida, con una cara orientada hacia el espacio exterior y otra cara orientada hacia el citoplasma, lo que le permite adaptarse y regular eficientemente el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Por otro lado, la membrana plasmática cumple una serie de funciones, como la regulación del transporte, debido a que actúa como barrera selectiva, permitiendo el paso de pequeñas moléculas como oxígeno y dióxido de carbono, pero bloqueando el paso de moléculas más grandes, como proteínas. También está involucrada en la comunicación celular.
debido a que las proteínas de membrana participan en el intercambio de señales químicas y eléctricas con otras células y el entorno. Otra de sus funciones es el reconocimiento celular. Aquí, los carbohidratos presentes en la membrana permiten a la célula identificarse frente a otras, importante para el sistema inmunitario y la interacción celular. Y como última función, el mantenimiento de la integridad celular. Es decir, la membrana celular protege el contenido interno de la célula y mantiene un ambiente estable para las reacciones químicas. En resumen, la membrana celular es una bicapa lipídica, dinámica y flexible, que regula el intercambio de sustancias y permite la interacción de la célula con su entorno. Su composición con fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol le convierte en un componente esencial para el transporte, la comunicación y la protección celular. En este punto hemos analizado la mayoría de las estructuras o organelos de la célula. Estos pueden ser identificados marcados en color azul del lado derecho de la tabla. A continuación analizaremos las estructuras que solo corresponden a un solo tipo de célula, ya sea animal o vegetal. Básicamente serían las estructuras de los cloroplastos, los lisosomas, la vacuola central y la pared celular. Ahora continuemos con los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos celulares exclusivos de las células vegetales y algas. Estos son responsables de llevar a cabo la fotosíntesis, un proceso mediante el cual se convierte la energía solar en energía química en forma de glucosa, esencial para el funcionamiento de la célula. Los cloroplastos son organelos rodeados por una membrana externa y una membrana interna, que delimitan un espacio llamado estroma en el espacio intermembranoso, donde ocurre el proceso clave de la fotosíntesis. En su interior se encuentran estructuras llamadas tilacoides, organizadas en pilas llamadas grana, conectadas entre sí por laminillas. Estas membranas contienen pigmentos como las clorofilas, responsables de captar la luz solar. Además, el estroma contiene ADN propio, ribosomas y enzimas, lo que permite a los cloroplastos sintetizar algunas de sus propias proteínas y participar en otros procesos metabólicos como la síntesis de lípidos y aminoácidos. De hecho, en lo que respecta a las funciones llevadas a cabo por los cloroplastos, destacamos la fotosíntesis, donde básicamente se absorbe luz y se convierte el dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno mediante reacciones químicas en las membranas tilacoides y el estroma. Otra de sus funciones es la síntesis de moléculas, principalmente en la síntesis de aminoácidos y lípidos, esenciales para las funciones celulares. Y por último, también se encarga de la regulación del ciclo de carbono, ya que ayuda a mantener el equilibrio del carbono en las plantas. En resumen, los cloroplastos son los centros de producción de energía de las plantas y algas, transformando la luz solar en energía química a través de la fotosíntesis. Su estructura, compuesta por membranas tilacoidales, grana y estroma, lo hacen esenciales para la vida de los organismos autótrofos, permitiendo sintetizar su propio alimento y contribuir al equilibrio ecológico. Prosigamos con las vacuolas. Las vacuolas son organelos membranosos presentes principalmente en las células vegetales, donde tienen un papel clave en el almacenamiento, la regulación osmótica y el mantenimiento estructural. Su tamaño y funciones las hacen esenciales para la vida de las células vegetales. En su interior contienen una solución acuosa,
compuesta por agua, iones, azúcares, proteínas, pigmentos y compuestos tóxicos. De hecho, su tamaño es notable, representando hasta el 90% del volumen celular, como se muestra en la imagen. También las vacuolas mantienen la presión de turgencia, que proporciona soporte estructural a la célula y ayuda a la detoxificación y almacenamiento de nutrientes esenciales, como aminoácidos y glucosa, además de pigmentos como las antocianinas, que aportan color a flores y frutos. Por otro lado, en lo que respecta a las funciones que llevan a cabo las vacuolas, estas se encargan del almacenamiento, ya que guardan agua, nutrientes como azúcares y aminoácidos y pigmentos responsables del color de flores y frutos. También estas estructuras están involucradas en la regulación osmótica y estructural, debido a que mantienen la presión de turgencia, permitiendo que las células vegetales mantengan su forma y estructura. Otra de sus funciones es la degradación de compuestos, ya que actúan como depósitos celulares y ayudan a la detoxificación de sustancias nocivas. Y por último, las vacuolas están involucradas en la regulación del pH, ya que ayudan a estabilizar el pH intracelular, esencial para las reacciones bioquímicas. En resumen, las vacuolas son almacenes multifuncionales en las células vegetales, esenciales para el almacenamiento de sustancias, la regulación osmótica y la degradación de compuestos tóxicos y el mantenimiento de la estructura celular. Su gran tamaño y membrana especializada las convierte en un componente vital para el funcionamiento de las plantas. A continuación analizaremos a los lisosomas. Los lisosomas son organelos membranosos en forma de vesículas esféricas, presente principalmente en células animales. Contienen enzimas hidrofóbicas especializadas en la degradación y reciclaje de moléculas complejas, cumpliendo funciones esenciales para la homeostasis celular. Ahora bien, en lo que respecta a sus características generales, los lisosomas, como se mencionó, son esféricos, rodeados por una membrana simple, lo que permite aislar a las enzimas hidrofóbicas que contiene. Estas enzimas son capaces de degradar moléculas complejas como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, básicamente cualquiera de las macromoléculas. En su interior, los lisosomas mantienen un ambiente ácido, esencial para la actividad de las enzimas. Además, están involucrados en la digestión intracelular, descomponiendo partículas externas como bacterias y organelos dañados mediante el proceso de autofagia. Incluso, su membrana protege el resto de la célula de las enzimas digestivas, evitando daños no deseados. Siguiendo el dicho que dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es decir, lo que pasa dentro de un lisosoma, se queda dentro del lisosoma. Ahora bien, en lo que respecta a las funciones principales de los lisosomas, estos se encargan, por supuesto, de la degradación de moléculas, debido a que los lisosomas descomponen moléculas complejas en moléculas más simples, fáciles de reutilizar. También se encargan de la digestión intracelular, es decir, se encargan de la degradación de partículas extrañas como bacterias y de componentes celulares dañados o viejos a través del proceso de autofagia. Otra de sus funciones es la regulación de la homeostasis celular. Básicamente, ayudan a mantener un equilibrio celular al reciclar materiales y desechos celulares. Y por último, los lisosomas también están involucrados en la apoptosis, ya que intervienen en la muerte celular programada, liberando enzimas que degradan el contenido de la célula, asegurando una disolución controlada.
En resumen, los lisosomas son sistemas de reciclaje y defensa intracelular de la célula, esenciales para la degradación de moléculas complejas, la digestión de materiales dañados y el mantenimiento de la homeostasis celular. Su contenido de enzimas hidrolíticas los convierte en un componente indispensable para la vida de la célula. Muy bien, en este punto hemos completado el análisis de todas las estructuras o organelos celulares correspondientes a la célula eucariota, tanto animal como vegetal. Bueno, con excepción de la pared celular, la cual analizaremos en el próximo video, ya que esta misma se comparte con las células procariotas. A la par, también analizaremos las estructuras faltantes, como los flagelos y los plásmidos, así como un especial énfasis en el análisis del material genético, es decir, el ADN, ya que hay una gran diferencia entre el ADN presente en una célula procariota y una eucariota. Muy bien, en este punto ya hemos comprendido la mayoría de las estructuras o organelos presentes dentro de las células tanto eucariotas como procariotas, por lo que ahora ya tenemos una visión más clara de cómo funciona la célula por dentro. Llegado a este punto, finalizamos con el apartado teórico del tema, por lo que a continuación pondremos en práctica los conocimientos adquiridos mediante la resolución de una serie de ejercicios. Destacando que el primero de estos corresponde a un reactivo extraído directamente del simulador oficial, por lo que recomiendo que presten especial atención. Dando inicio con el ejercicio número 1. En este se nos pregunta, ¿cuál es el organelo celular cuya función es la producción de energía en forma de ATP a partir de la destrucción de glucosa? Como posibles opciones tenemos inciso A, núcleo, inciso B, ribosoma e inciso C, mitocondria. Tomen un par de segundos y traten de responder la pregunta por ustedes mismos. Básicamente, en el presente reactivo se nos pide determinar cuál es ese organelo celular que es capaz de producir energía en forma de ATP a través de la destrucción o procesamiento de la glucosa. Pues bien, veamos. Inciso A, núcleo. Este, por supuesto, es una respuesta incorrecta, ya que el núcleo tiene como función principal proteger el ADN y regular la actividad celular, no la de producir ATP. Continuando con el inciso B, los ribosomas. ¿Cómo lo ven? ¿Será el ribosoma? Bueno, una vez más, descartemos, ya que los ribosomas no tienen esta función. Recordemos, el ribosoma se encarga o participa en la síntesis ¿de qué? Sí, de proteínas, no en la obtención de energía. De esta manera llegamos al inciso C, la mitocondria. Por supuesto, por descarte, esta es la respuesta correcta. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos que la mitocondria realiza el proceso de respiración celular, donde se produce el ATP a partir de la glucosa. Listo, esto fue muy sencillo. Continuando con el ejercicio número 2, en el que se nos pregunta, ¿cuál es el organelo celular encargado del procesamiento, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos? Como posibles opciones tenemos inciso A, retículo endoplasmático, inciso B, aparato de Golgi e inciso C, lisosoma. Tómense su tiempo y traten de determinar la respuesta correcta. Bueno, ahora demos inicio con la resolución. En primer lugar, consideremos las características que aquí se mencionan. Básicamente, se habla de un organelo celular, el cual tiene como encargo procesar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos. Entonces, tomando en cuenta esas características, ¿de qué organelo o estructura celular estamos hablando? En primer lugar, tenemos al retículo endoplasmático. Sin embargo, esta estructura no encaja del todo. Si bien es cierto, el retículo endoplasmático participa en la síntesis, pero no en el empaquetamiento final. Continuando con el aparato de Golgi. ¿Será acaso que esta estructura es la respuesta correcta? Bueno, la realidad es que sí, efectivamente, el aparato de Golgi se encarga de la modificación, el empaquetamiento y la distribución de proteínas y lípidos en vesículas.
De hecho, aquí tenemos una representación visual que muestra mucho mejor este proceso. Por lo tanto, indiscutiblemente, el inciso B, aparato de Golgi, es la respuesta correcta. Y por último, en lo que respecta al lisosoma, por supuesto que este no puede ser la respuesta correcta, ya que la función principal del lisosoma es la digestión intracelular. Por último tenemos el ejercicio número 3, en el cual se nos cuestiona cuál es el organelo celular que contiene enzimas y participa en la digestión intracelular de sustancias. Como opciones tenemos inciso A, lisosoma, inciso B, ribosoma e inciso C, centriolo. Pues bien, tómense su tiempo y traten de determinar cuál es la respuesta correcta. Ahora bien, vamos a ello. Básicamente en esta ocasión hablamos de un organelo que contiene enzimas en su interior y participa directamente en la digestión intracelular de sustancias. Bien, vamos a ello. En esta ocasión se nos pregunta por un organelo celular que contiene enzimas en su interior y participa directamente en la digestión intracelular de sustancias. Por lo que, revisando los incisos, en primer lugar tenemos al lisosoma, y por supuesto que esta es la respuesta correcta, ya que el lisosoma es una estructura en forma circular que dentro de él tiene enzimas digestivas que degradan moléculas dentro de la célula. En contraste, el inciso B, ribosoma, no es una respuesta correcta, ya que la función principal del ribosoma es la síntesis de proteínas, no la digestión. Y en lo que respecta al centriolo, tampoco es una respuesta correcta, ya que este participa en la división celular, no en la digestión. Excelente trabajo. Como pueden observar, si desde un principio tenemos clara toda la información, realmente este tipo de reactivos se vuelven muy sencillos. Por último, les comparto la tarea, la cual, como ya saben, consiste en una serie de ejercicios muy similares a los que acabamos de resolver. Por favor, llévenlos a cabo, para que continúen practicando. Cualquier duda que tengan, ya saben, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si este contenido te fue de utilidad, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal, o hacerte miembro para acceder a mayor contenido. Nos vemos, hasta la próxima.